Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar a Soledad Pastorutti. Me habéis pedido muchísimo Soledad en el canal, a la Sole en el canal, así que la vamos a introducir. Vamos a mirar un poquito en Wikipedia que nos puede informar de ella. Sé alguna cosita de ella, porque ya me habéis comentado en muchas ocasiones, ¿no? Del folclore argentino y demás. Pero bueno, vamos a mirar un poquito más de ella en Wikipedia y ahora mismo vengo. Soledad Pastorutti. 12 de octubre de 1980, conocida simplemente como Soledad o por su apodo La Sole. Es una cantante, compositora, actriz y conductora argentina. Ganó el premio Revelación Consagración de Cosquín en 1996. Vendió más de 7 millones de discos. Ganó el Grammy Latino, 2 discos de diamante, 11 premios Carlos Gardel, 2 veces ganadoras del premio Martín Fierro y disco de oro y platino. Los 2 discos de diamante ganados se convirtieron en la primera única artista argentina que recibe este premio. El primero lo recibió en el 2003 por el disco Poncho al Viento, el segundo por haber superado los 950.000 unidades vendidas de su álbum La Sole. Cuando cumplió 10 años de carrera, realizó más de 2.500 shows en Argentina y el mundo. En el 2014 obtuvo el Grammy Latino de la mano de Raíz, junto con la mexicana Lila Downs y la española Niña Pastori, como mejor álbum folclórico. También fue nominada al Grammy. Tuvo papeles como actriz en el cine y en televisión, como en la telenovela Rincón de Luz, y también como conductora desde el 2008 en el programa televisivo Ecos de mi Tierra, dedicado a la música argentina. Su música renovó el folclore argentino en la década de 1990 y provocó un acercamiento en esta corriente musical a los jóvenes. Es considerada dentro de la camada la nueva figura del folclore nacional, junto con otros artistas como Abel Pintos y Luciano Pereira. Bueno, pues ya sabemos un poquito más de Soledad, de la Sole. Vamos a escucharla en esta ocasión con Lito Vitale y Oración del Remanso. Recordaros que por problemas de copyright hay que ir parando el vídeo. Mis redes sociales las tenéis aquí abajito en la cajita de información donde os podéis poner en contacto conmigo a través de mis redes, con paciencia, por favor, porque soy la que lleva mis redes sociales. Recordaros sobre todo suscribiros al canal si os gusta el contenido, si os gusta mis covers, si os gustan mis canciones y el contenido que voy subiendo al canal, ¿de acuerdo? Y tenéis mi página web www.seilacarrascocantante.com, donde podéis investigar un poquito más de mí y de dónde soy y a qué dedico el tiempo libre. Así que vamos a empezar con Soledad Pastorutti y Lito Vitale con Oración del Remanso. Vamos allá. Lito Vitale es un maestro. Yo lo conocí con la primera reacción que hice con Abel Pintos y fue espectacular. Fue la primera vez que yo vi a Abel Pintos, fue la primera vez que yo descubrí Abel Pintos, con Lito Vitale, evidentemente, y es un maestro en todos los sentidos. O sea, fue una canción que realizaron cada uno en su casa porque estábamos en la pandemia y la verdad que esa canción a mí me destrozó. La dejaré por aquí arribita, ¿de acuerdo? Para que le echéis un vistacito. Fue la primera canción que descubrí de Abel Pintos y fue espectacular. Vamos a ver con Soledad. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada. Tiene mucho aire cantando Soledad, muchísimo aire. Y canta con una voz media, ¿de acuerdo? Y evidentemente solo hay que verle la cara como siente la canción. Que baja hermosa por su barrosa profundidad.
llega mucho a unos tonos muy graves, cuidado. Aunque es una voz media, ¿de acuerdo? Es una voz media, más tirando a una voz de cabeza, pero sí que es verdad que esa voz de cabeza tiene unos graves muy, muy, muy graves en la voz, ¿eh? Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio. Muy bonito eso, soy del remanso Valerio. Juega muchísimo con el dibujo de la canción, como ya os habéis dado cuenta, solo está por el momento con Lito Vitale y se escucha un directo precioso. O sea, precioso, se escucha que es en directo totalmente y es en vivo, ¿vale? Directo se dice aquí en España, ¿vale? Es en vivo. Que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Ahora se han introducido un poquito más de instrumentos. Quería destacar también de la voz de Sole. Es una voz como que tiene todo el rato ese grunge, ¿no? Esa voz raspada que tiene en toda la canción. Yo la he escuchado con otras reacciones, ¿de acuerdo? Que hice también, ahora no me acuerdo si es con Abel Pintos o Luciano Pereira, con alguno de los dos, sé que hizo algún, bueno, seguramente que con los dos, ¿vale? Pero que tengamos en el canal con uno de esos dos, ¿vale? Lo que pasa que hace muchísimo, ya sabéis que yo soy Dory, ¿vale? El pez que sale en Nemo. Pero sí, me acuerdo muchísimo de la voz de Sole porque es una voz muy característica, ¿vale? Es una voz muy de ella, se nota que es ella. Tengo el color del río, su misma voz en mi canto sigo. Ahí concretamente ha subido a una voz de cabeza, ahora más a voz de cabeza, antes era un poquito más voz media, pero sigue con ese grunge, ¿no? Con ese grunge en la voz que es como que una voz muy raspada. El agua mansa y su suave danza en el corazón. Sigue con esa voz de cabeza, pero es que además tiene unos graves que son espectaculares. O sea, una voz que es espectacular en esos graves que hace. Pero a veces oscura, a turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Tiene muchos matices en la voz porque ella misma, es lo que os comento, ¿no? Dibuja con esos instrumentos, con esa pista que tiene, con esa pista musical que tiene, ¿no? Detrás, ella dibuja mucho, va mucho con el dibujo de la canción, ¿no? La interpreta muchísimo también. Es como que es una canción muy sentida y creo que es muy importante esta canción para ella, ¿eh? Muy importante esta canción para ella, cuidado. Cristo de las redes. Muy bonito eso. Una voz de cabeza totalmente. Ha hecho un pequeño melisma, ha hecho un pequeñito vibrato. Sabéis que los argentinos tienen el vibrato muy pequeñito, muy rápido, ¿no? O sea, es un vibrato muy rápido, pero muy bonita esa subida que ha hecho ahí, increchendo. No nos abandones. Melisma y también, y un vibrato también muy chiquitito. Lito Vitale es impresionante como productor, como compositor, como todo lo que se pueda llevar Lito Vitale. O sea, es impresionante este hombre, impresionante de verdad. Y luego aparte los instrumentos que se han ido acoplando, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que es espectacular. Lito Vitale es un maestro totalmente. Y en los espineles. Una voz de cabeza y sigue con ese grunge, sigue con esa voz raspada de ella, ¿no? Concretamente. He llegado, fijaros una cosa, he llegado a leer en comentarios que Soledad era una persona, ¿vale? Que yo no sé si se referían al principio o ahora. Yo creo que era al principio, no la he escuchado al principio, cuidado, ¿vale? No la he escuchado cuando empezó a cantar. Pero me decían en comentarios como que se iba, que como que era una mujer que no tenía nada en la voz, como que se iba de tono. Señores, ¿estáis sordos? Sabéis que yo soy muy sincera, ¿vale? Sabéis que yo no tengo pelos en la lengua para nada, pero yo creo que estáis un poquito sordos para decir que Soledad Pastorutti se va de tono. Sordos, totalmente. O tenéis un tapón en el médico, tenéis que ir allí y hacer y quitaros el tapón, porque si no, no lo entiendo para nada, no lo entiendo. Espero que os refiráis cuando empezó a cantar. Cuidado, que yo cuando empecé a cantar, yo no era tampoco de la leche,
¿vale? Y ahora tampoco me considero la leche, pero bueno, o sea, que es que todo el mundo se puede equivocar en algún momento dado. A ver, que no somos tampoco maestros de todo. Si lo dice alguien que tiene algo de idea y que es profesor de canto y te dice, pues es que Soledad en este trozo se ha ido de tono, pero cuidado, hay que tener un oído bastante extraordinario para escuchar eso. Yo la escucho extraordinaria. Déjanos tus dones, no pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes. Haya cambiado totalmente el ritmo de la canción. No sé exactamente ese ritmo de la canción cómo se le llama. Oración del Remanso creo que es una canción muy especial para los argentinos. Creo que es una canción con mucho significado. Dejadme en comentarios, por favor, qué significa para vosotros esta canción. Evidentemente yo no lo sé porque soy española. Ya me perdonaréis, ¿de acuerdo? Por eso tengo suscriptores maravillosos y extraordinarios que me dicen en todo momento lo que yo no sé. Yo no sé exactamente el significado que tiene para vosotros esta canción, pero tiene que ser un significado que es totalmente significativo para vosotros, porque no es a la única cantante que yo sepa que ha cantado esta canción, que Nahuel también la ha cantado, creo recordar, y entre otros también. Sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Ahí ha hecho una transición perfectamente, una voz de pecho, una transición sin cortar lo más mínimo. No se le ha escuchado nada el cortar esa transición, lo cual eso es espectacular, o sea, un manejo brutal del aparato fonador totalmente. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que Ha hecho una transición muy bonita, ha hecho una escala increciendo ahí que es preciosa esa escala que acaba de hacer. Y como esa, la otra, la anterior. O sea, espectacular. está aclarando y vamos pescando para vivir. Es que Lito Vital es espectacular. O sea, ahora que estoy estudiando piano, ¿vale? Ahora me doy cuenta de la dificultad que tiene tocar un piano, ¿vale? Tocar el piano, entre otros instrumentos que yo desconozco, ¿de acuerdo? Que yo desconozco en el sentido porque no sé tocarlos. Y ahora estoy aprendiendo a tocar piano. Entonces ahora me doy cuenta de la dificultad que tiene tocar el piano. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta. ¿Habéis escuchado ese raspy al principio? Ha empezado otra vez con una voz media. Es casi tirando a cabeza, pero no, la voz de cabeza la hace más tirando como que más al estribillo, ¿no? Es una voz media lo que está utilizando ahora, pero utiliza mucho los agudos de ella. También tiene unos graves que son preciosos y extraordinarios, pero sí, o sea, está utilizando una voz media ahí que es chapó. En el reposo vertiginoso del espinel. Se le escucha perfectamente la vocalización y eso que no vocaliza nada. O sea, no vocaliza nada, pero es que no le hace falta vocalizar. No le hace falta vocalizar, porque es que ella misma interpreta la canción. Es muy importante, siempre os digo lo mismo, siempre os digo que es muy importante interpretar una canción, sentir esa canción, meterse en esa canción, que es lo que hago yo en mis actuaciones y así salgo, ¿no? Que me vengo siempre arriba. Pero es que es normal, ¿vale? Porque los que nos dedicamos a cantar, es normal que nos salga esto así. ¿Vale? Es normal, nos sale innato, nos sale como algo que aunque no vocalicemos mucho, porque no es lo mismo ahora estar hablando, ¿de acuerdo? Que cantar, es totalmente diferente. Es con otra voz, o sea, tú hablas con una voz de garganta, pero es que cantas, o sea, cantas con lo que es todo tu aparato fonador en concreto, no cantas con la garganta. Y con el diafragma menos, cuidado, que hay gente que dice, canta con el diafragma. Cero. El diafragma sirve para apoyar esa nota y para que esa nota se apoye bien ahí y que esté sostenida en el mismo nivel, ¿no? Para eso sirve el diafragma, pero no cantamos con el diafragma los cantantes. O sea, dejar tranquilito el diafragma. Sueño que el sol apró
y supo a la luna el nácano. Eso ha sido muy bonito. No le escucho, a ver, no le escucho como que se vaya de todo, de tono en ningún momento. No sé por qué hay comentarios, he escuchado comentarios de que esta mujer se va de tono, por el amor de Dios. Es que hay que ser sordos. Hay que ser sordos totalmente, literal. Y ya me perdonaréis por ser tan sincera. Y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Qué bonito eso. Alma de los dolores, ay Cristo de los pescadores. Ahí ha cantado con una voz mucho más aireada las notas. Ah, Cristo, na, 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 ah, na, 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 na. Ha hecho una nota ahí también con mucho aire y muy bien apoyada en el diafragma. Ah, na, 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 na. Lo ha apoyado muy bien ahí. Dile a mi amada que está penada esperándome. Tiene una voz muy característica de ella, tiene una voz muy peculiar, ya os digo, siempre está cantando con con ese raspy boy que le caracteriza a ella. Es que es ella es así, ella canta así y es espectacular porque eso es lo que le hace diferente. Ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas. Sube, ha hecho una transición otra vez ahí, si os habéis dado cuenta, de una voz de pecho, ella estaba cantando con una voz de pecho ahora mismo, pues la ha subido a una voz de cabeza estupenda con una transición extraordinaria. Y ya os digo, o sea, es que es espectacular, tiene ese manejo en las notas de lo que es la pista musical que tiene detrás, que le sigue, esa melodía, la tiene también en la voz ella misma. El río está bravo y estoy cansado para volver. Y la interpreta. Cristo de las redes. Qué bonito eso, qué bonito. Ha subido una voz de cabeza, ha hecho ahí un pequeño melisma. Eso es un melisma. Vibrato, estupendo, o sea, estupendo. Vocaliza muchísimo también en algunas ocasiones. Más que nada también vocaliza en los estribillos, ¿de acuerdo? Pero porque le exige más fuerza. Ahí le exige más fuerza. Pero las estrofas, ya os digo, es estupenda, o sea, es estupenda en toda la canción. O sea, las estrofas no vocaliza mucho porque no lo requiere, pero yo, vamos, la escucho extraordinaria, macho, de verdad, o sea, macho, me ha salido macho, pero la escucho. No nos abandones. Abandones. Ahí ha cerrado un poquitito la boca bastante. No le beneficia mucho la E, ¿vale? En cambio, a mí cuando canto sí que la E y la A es como que nos beneficia muchísimo. A cada cantante le beneficia una vocal diferente, ¿de acuerdo? Siempre, siempre y cuando, evidentemente, ese cantante se sienta a gusto y se sienta cómodo o cómoda, en este caso, ¿no? Cantando esas vocales, las expresa muy bien. Y en los espineles. Otra pequeña transición ahí. Un pequeño melisma ahí también. Interpreta la canción que es brutal, o sea, y sigo sin escucharle nada raro que dice la gente, ¿no? Que la gente yo pienso que también habla por hablar y por ganas de fastidiar el asunto, ¿no? Como siempre. Déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Ese cambio de ritmo que tiene, quiero saber qué cambio de ritmo es. Es que no lo sé, es como, suena como que algo de zamba o algo así, ¿puede ser? Zamba, cuidado, no samba, zamba. Es típico argentino. Zamba puede ser, ojo, que me puedo equivocar, que no soy argentina, gracias. Que no soy argentina y me puedo equivocar. Pero me suena como algo de zamba o algo así. Es perfecta. O sea, es perfecta cantando. Ya os dije que la descubrí también con otra reacción que tengo en el canal y la verdad es que yo no la escuché en ningún momento y fue en esa reacción que me dijeron tal, no sé qué.
Ya sabéis, cuidado que yo soy muy sincera, ¿eh? Y yo os digo todo tal como yo lo escucho auditivamente, cuidado. Y si yo os digo, aquí se ha ido un poco de tono, aquí no sé qué, aquí se ha ido un poco, lo casco igual. Agua del río bien, llévate pronto este canto lejos, está aclarando y vamos pescando para vivir. Para vivir. Sube y baja todo lo que quiere, con la melodía de la canción, con su voz, o sea, hace lo que quiere, hace lo que quiere. Y sé que a lo mejor esta canción no se está luciendo lo que realmente se puede lucir Soledad, seguro, ¿vale? A lo mejor tendrá canciones que se luzca muchísimo más, pero esta canción ya os digo que no es la primera vez que escucho hablar de ella, no la he escuchado nunca, creo que no la he escuchado nunca, con otro artista que tuviera yo en el canal, que seguro la canté alguien más, ¿vale? Porque sé que esta canción es vuestra totalmente. Qué bonito esa Agua cortinilla. del río viejo, llévate pronto este canto lejos. Mucho aire. Y ha hecho también ahí un pequeño Raspy Boy en medio, también precioso. Tiene una voz espectacular, Soledad. O sea, es que la tiene espectacular. Está aclarando y vamos pescando. Dos Raspy Boy. ¿Qué está aclarando? ¿Qué está pensando? Dos Raspy Boy. Para vivir. Lito Vital es espectacular. Y con Soledad Pastorutti ya es la leche. O sea, ya es la leche. Es una canción muy tranquila, muy relajada, es una canción que no le supone ningún esfuerzo, ¿de acuerdo? A Soledad, en este caso estamos hablando de Soledad, ¿vale? No le supone ningún esfuerzo a la hora de cantarla, ¿por qué? Porque es una canción, no es nada lineal, pero sí que es cierto que tiene sus subidas y sus bajadas en la melodía, que ella también la hace con la voz esa melodía. Hemos escuchado unos pequeños Raspy Boy, hemos escuchado unos melismas preciosos, hemos escuchado unos vibratos estupendos también en la canción, o sea, la gente habla porque le da la gana y ya está, así de claro. Para mí Soledad ha sido espectacular, por lo menos en esta canción, cuidado, que a lo mejor pueda tener otras que se luzca mucha más, ¿qué tal? Es suavidad lo que tiene en esta canción, es suavidad, es como que muy sensible, muy sencilla cantando, muy sencilla en el sentido, no que sea sencilla la canción, cuidado, que muchas veces se me interpreta. Es muy sencilla, la hace muy sencilla, pero es difícil de narices esta canción, porque tiene muchos cambios de tonalidades y tiene muchos cambios de ritmo, tiene muchos cambios. Entonces, claro, yo pienso que esta canción es súper complicada, las cosas como son. O sea, no sé qué pensaréis vosotros, pero para mí esta canción es complicada. No sé vosotros. Pues nada, amores míos, hasta aquí la reacción de hoy. Sabéis que no me quiero alargar mucho al final del todo porque ya os he dicho poquito a poco lo que tenía que decir en cada parte de la canción, en cada frase, en cada palabra, porque me apetece y porque me lo exige YouTube, evidentemente, porque si no lo haría del tirón. Pero sí, ya he dicho todo lo que tenía que decir de Soledad, con lo cual para mí, Soledad para mí, chapó. Y ya hemos leído que encima de todo es súper reconocida, que ya lo sabíamos, ¿vale? En el folclore, con mi Abel Pintos y con mi Luciano Pereira, pues entonces ya la queremos, o sea, la adoramos en el canal. Sí que es verdad que otras veces he intentado reaccionar a ella y me han bloqueado la reacción. Me han bloqueado la reacción, me han bloqueado el análisis, pero en lo que hay, YouTube trabaja así, tiene sus directrices y es lo que hay, y si no lo cumples, pues te lo bloquean, te lo desmonetizan, y trabajar gratis, pues creo que no lo hace nadie, ¿no? Trabajar gratis. Yo no conozco a nadie, vamos, no lo sé. Si conocéis a alguien que trabaje gratis, me lo dejáis en comentarios. Le hago una figurita de escayola para ponérmela aquí detrás. Lo dicho,
Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Gracias por estar siempre conmigo de la mano, amores míos. Chao.